Ahí estamos. Vamos a poner en práctica una práctica de cómo mejorar su autoestima. Y empiezo. Sabemos que la mayoría de los problemas... Perdón, ¿quieres decir algo? Hola. Hostia. Al grano, este vídeo va al grano. Si os gustan los vídeos que van al grano, este vídeo va al granísimo. Empieza. Bueno, sabemos que la mayoría de los problemas que tenemos muchas veces de adultos tienen que ver su raíz de cuando éramos niños, ¿no? Entonces vamos a hacer una práctica que tiene que ver con eso. Él no sabe cómo va a ser esta práctica. Va a ser así de impacto. Y vamos a empezar. Él es Miguel, mi compi de crecimiento personal. Y vamos a ver qué dice. Te explico, ¿vale? Te voy a decir un inicio de frase. Ajá. Y tú la tienes que terminar. Muy bien. Y a partir de ahí me dices si estoy fatal, mal o muy mal, ¿no? Yo no te voy a decir nada, te analizas tú, autoanálisis. Vamos a ver cosas que podemos hacer nosotros mismos sin ir a un terapeuta. Pero sí es cierto que si creemos que lo necesitamos, hay que ir a un psicólogo o a quien necesitéis. Bueno, vamos a empezar. También lo podéis hacer vosotros en vuestra casa. Podéis pararlo, responder, etc. ¿Vamos? ¿Preparado? ¡Vamos! Te la voy a hacer 10 veces la misma. 10 veces. Y tienes que responder en esas 10. Vamos a ello. Vamos. Si el niño que tengo dentro pudiera hablar, diría, vamos Miguel, vamos, que te estás durmiendo. Con lo que tú vales, madre. Venga, hombre. Tu niño de chiquitito cuando tú eras niño, ¿era lo que decía? O tu niño de pequeño, te tienes que poner en la situación de tener, por ejemplo, 5, 8 años, algo que tú recuerdes, alguna escena, haz un poquito de introspección, cómo era ese niño realmente en aquel momento, no cómo eres ahora ni lo que has potenciado, sino en aquel momento. ¿Qué diría ese niño en ese momento ahora? ¿Qué diría ese niño? Igual no lo estoy entendiendo. Claro, contexto. Te tienes que ir atrás. En cómo era tu vida, dónde vivías, cuando eras pequeño, quién estaba en tu casa, tus padres, cómo se comportaban, dónde vivías, tu habitación, tu situación, abuelos, si había o no había, un poco ese contexto. Vale, y ahora me hace otra vez. Repito. Venga, repite. Si el niño que tengo dentro pudiera hablar, diría, esto lo tengo que transformar de otra manera. Qué adelantado eras, Regina. Es que me está costando el ejercicio. Igual voy a poner, tienes razón. Es que en ese momento... Esta le va a servir, voy a poner un ejemplo de una persona que hizo este tratamiento y contestó. Y luego te voy a seguir con la otra pregunta y tú vas a responder desde tu propio interior, ¿vale? Venga. Bueno, pues esta persona dijo... La pregunta sería... Bueno, el inicio de frase sería, si el niño que tengo dentro pudiera hablar, dijo, tengo miedo, no entiendo, ¿por qué mamá siempre me grita? ¿Por qué papá me pega? ¿Por qué nada tiene sentido? ¿Por qué nadie juega conmigo? No sé cómo hablar a la gente, siempre tengo pesadillas y cuando lloro papá me grita. ¿Por qué? Cuando me estoy bañando papá entra y se burla de mí. ¿Por qué nadie me protege? Realmente eran los sentimientos de lo que pensaba ese niño cuando era pequeño. Vale. Vamos, necesitamos una meditación previa. No, es que no tengo ninguna... yo era un niño bastante despreocupado. Entonces... ¿Puedes evocar alguna circunstancia, algo que recuerdes de pequeño? ¿Alguna conversación de tus padres? ¿Alguna pelea que hubiera en casa? ¿Algo que tuviera que ver con el trabajo de tus padres? ¿Alguna situación de tus hermanos? ¿Cómo se comportaban tus hermanos y cómo te comportabas tú con ellos? Claro, sí que había una jerarquía, sí, entonces ese niño se siente como el último en la cadena y teniendo que obedecer a muchas personas, porque todo lo que había por encima mía era la jerarquía y yo era el pequeño que tenía que obedecer a todos los mayores. Entonces, y tú te preguntabas, exactamente, no te lo preguntabas, tú dabas por hecho que tienes que obedecer. Exacto. Ese niño tenía que obedecer. Ese niño tenía que obedecer a los mayores. Vale. Bueno, ¿estás en situación ya? Venga. Voy a decir otro inicio de frase. Venga. Una de las cosas que tuve que hacer para sobrevivir fue...
Ser bueno, un buen niño. ¿Alguna otra cosa? No, generalmente eso, entonces ser un buen niño, no meterme en problemas, ser siempre correcto. Era un niño muy correcto. Vale. Pero queriendo ser correcto o porque se sentía en la obligación de ser correcto. Pues con perspectiva, seguramente desde el adulto te diría que era por supervivencia, pero desde el niño pues por evitar el castigo, por evitar el conflicto. Si ese niño no era de ese modo, ¿qué le podría pasar? Pues castigo, pues castigo, claro. Vale. La persona que hizo esta terapia contestó: una de las cosas que tuve que hacer para sobrevivir fue ser cauteloso, no sentir, esconderme, leer, mantener los ojos bien abiertos cada instante, estar siempre alerta al peligro, no confiar en nadie, aprender a ser independiente. Este era un caso completamente diferente al tuyo, en su inicio de sus primeros años. Pero es cierto que cada uno, e incluso algunas veces al escuchar a lo mejor la respuesta de otra persona, nos puede evocar a veces algo que a lo mejor también tiene que ver con nosotros, ¿no? Bueno, continúo. Voy a decir otro inicio de frase. ¡Vamos allá! ¡Vamos! Una de las cosas que mi sí mismo niño necesita de mí es decir, si tú le permitieras algo a ese niño pequeño que eres tú también, ¿qué sería? ¿A qué le darías permiso? A ser más travieso, a arriesgar más. ¿Te sentías limitado? Sí. Bueno. ¿Algo más? No, de momento no. Venga, voy a decir las contestaciones que dio esta persona. Una de las cosas que mi sí mismo niño necesita de mí es permiso para ser espontáneo, es que lo escuche, necesitaba ser escuchado este niño, que lo haga sentir seguro, necesitaba sentirse arropado, sus padres no le cuidaban mucho, que lo deje llorar, no podía expresar ese sentimiento, que lo abrace, necesitaba ese abrigo, que no lo castigue como hizo papá, su padre tendía mucho a castigarlo por cualquier motivo, que atienda su dolor, este niño, pues eso. Le dolía las cosas que pasaban en sus circunstancias y no podía expresarlo. Que lo consuele, que esté a su lado y que no huya de él. Voy a continuar con otro inicio de frase para terminar. Venga. Si yo fuera más compasivo y amable con mi sí mismo niño, ¿qué le permitirías? ¿Qué le dejarías? ¿Qué sentirías? Si yo fuera más compasivo y amable con mi sí mismo niño, tú mismo contigo mismo. Con el niño. Joder. ¿Cuáles eran las necesidades que tenías? Pues la necesidad a lo mejor de ser tú mismo. Entonces, o de ser imperfecto, de cometer tus errores. De cometer errores y que no tengas, de ir por tu propio camino, de apoyar positivamente. Pues cuando niño parecía que las cosas buenas eran una obligación que no necesita refuerzo, y entonces potenciarte cuando hacías algo bueno también, ¿no? Claro, reconocimiento. Sí, exacto. Esta persona que hizo esta práctica contestó a esta frase: si yo fuera más compasivo y amable con mi sí mismo niño, lo dejaría jugar más, se sentiría menos solo, no se sentiría abandonado por todos, yo podría ser el padre que él nunca tuvo, lo dejaría disfrutar de las cosas, él podría sentirse seguro, ambos podríamos sentirnos seguros,
podría curarlo a él y a mí mismo. Ujú. Era una persona que se sentía muy abandonada por sus padres, tenía que buscar la vida a él. Y de hecho, cuando fue adulto era una persona de éxito, pero claro, con ciertos problemas a nivel personal, ¿no? Ujú. Y aunque tenía mucho dinero, no lo disfrutaba. Era algo como que no necesitaba realmente vivir en una casa grande tal, o disfrutar de su trabajo. Bueno. Claro. Sí, sí, es verdad que sí me reconozco en situarme en el polo opuesto de lo que